Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero contarte cómo trabajo en la terapia, en la consulta, además del registro akáshico o a partir del registro akáshico que hacemos con eso. En general, a los lectores de registros akáshicos, la información nos llega como una especie de diagnóstico, digamos, o información, pero queda allí. Es una información muy valiosa para la toma de conciencia y para empezar a transitar un camino, pero en mi caso, desde siempre, se me ha dado, además, de acuerdo a la información que surgía, eh, sugerencias para la persona que consulta, sugerencias muy prácticas, de cómo seguir transitando, de qué hacer con esa información que llegó. En algunos casos se les recomienda profundamente, y eso generalmente genera un cambio profundo en la persona. Se les recomienda, por ejemplo, hacer un duelo que no hayan hecho, por más que sus mentes crean que lo hayan hecho en el estado más vibratorio, más energético y emocional, sobre todo en el cuerpo emocional. Eso está intacto si no se trabaja adecuadamente el duelo. Entonces pueden recomendarle trabajar un duelo. También pueden recomendarle empezar a leer o empezar a estudiar, a leer, estudiar determinados autores, determinados libros que son como una guía para empezar o transitar el despertar. En algunos casos también se recomienda hacer una constelación familiar. Como ustedes sabrán, yo también trabajo desde ese lugar y la técnica que he canalizado todos estos años ha sido la conjunción del registro akáshico con la constelación familiar, trabajando aquellos datos, aquella información que surgió en un registro. Esto también incluye enfermedades, porque las enfermedades se da muy buen diagnóstico de por qué empezó, a qué se debe, cuál es el origen emocional. Registro, cuando trabaja la enfermedad, accede a información que a veces no encontramos por otros lados porque la información se perdió o la familia la cuidó para que el trauma familiar, digamos, es una forma de protegernos, como si no contando cosas acerca del dolor o de situaciones traumáticas, esas desaparecieran. Pero como sabemos, nada desaparece, todo queda en el inconsciente grabado. Entonces, cuando el registro accede a la información, por ejemplo, con la enfermedad, se le revela a la persona el origen del trauma que hace que después tenga determinada enfermedad en determinado órgano, y inclusive cuándo empezó y a qué se debió, y la fecha, el año o la edad que tenía la persona o la circunstancia que activó una memoria familiar o traumática personal que hizo que el cuerpo manifestara como una forma de llamar nuestra atención para que viéramos ese trauma, que manifestara determinados síntomas. Nunca nos enfermamos de cualquier cosa en cualquier momento, siempre tiene que ver con un determinado momento de la vida, una determinada edad y un determinado órgano o sistema físico, porque como ya sabemos, cada órgano y cada sistema tienen una función biológica funcional y una función emocional. Por lo tanto, si nos quieren contar que estamos enojados porque no entendimos, por ejemplo, una situación, porque todavía no la podemos digerir emocionalmente, probablemente tengamos gastritis o tengamos reflujo o algo que afecte el estómago, porque el estómago tiene la función emocional de digerir, de entender, de asimilar. Entonces, como te decía, a través del trabajo de registro y de constelaciones también se sanan enfermedades resolviendo el conflicto. Últimamente trabajo en los últimos años mucho usando la constelación familiar, pero no lo hago con otras personas, no necesitamos representantes en la forma en que trabajamos yo y los guías, simplemente usamos otros sistemas, pero el resultado es maravilloso, profundo, liberador, aliviador, según dicen las personas, y muy removedor. Es un antes y un después. Quería hacerles este comentario de cómo se ha trabajado, cómo trabajo el registro, como si fuera un diagnóstico de enfermedad o de situación,
y la constelación muchas veces una forma muy rápida y muy profunda de liberar la información y generar cambios profundos. Espero que te haya servido esta información. Nos vemos pronto.